Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor. Perfectamente que yo tenía mis ojos cerrados y en ese momento yo empecé a danzar, empecé a brincar y recuerdo una hermana me compartió, dice, es que yo te veía desde arriba y yo veía que tú prácticamente no pisabas el piso, sino que brincabas sin tocar el piso en el aire y estaba el altar lleno de personas y a nadie pisaste, a nadie tocaste, a nadie te esteriaste y estabas danzando en el Espíritu Como Santo. que entraste en un éxtasis, ¿eh? Yo entré en la presencia de Dios, yo solamente decía, Señor, esto es hermoso, yo quiero sentirte. Yo empecé a danzar y a brincar y de repente empecé a hablar en otras lenguas y fue una experiencia tan hermosa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches o buenas tardes en cualquier horario en el que nos estés sintonizando en este momento. Te damos la bienvenida a este nuevo programa, a este podcast que Dios puso en nuestro corazón iniciarlo y pues hoy vamos a iniciar esta nueva etapa en nuestra vida, esta nueva temporada y este nuevo ministerio también que Dios nos ha permitido desempeñar. Y pues el objetivo de este programa es platicar acerca de vivencias que hemos tenido en la presencia de Dios, todas aquellas experiencias que por la gracia de Dios hemos podido experimentar y pues esperamos que sea de bendición para todos. Y pues el día de hoy, en nuestro primer programa, tenemos a nada más y nada menos que a nuestra hermana Rebeca Becerra, una hermana que lleva muchos años y pues un aplauso desde sus casas, todos los que estén escuchando. Y pues aquí está mi hermana Rebeca Becerra, que pues bueno, es mi mamá, es mi madre. Iba a decir, es mi madre desde hace muchos años. Pero bueno, mamá, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, es un placer, es un gusto poder saludarles a través de esta plataforma porque necesitamos compartir con ustedes grandes cosas que a través de nuestra vida Jesucristo ha hecho. Y la verdad, yo creo que sin duda, proyecto que mi hijo ha nacido en su corazón, que el Espíritu Santo ha puesto en él, va a llegar a muchos corazones, sobre todo a muchos jóvenes que de alguna manera necesitan escuchar una palabra de esperanza y una palabra de vida. Ok, gloria a Dios. Pues vamos a iniciar y pues quiero empezar preguntándote, ¿quién era Rebeca antes de encontrarse con Jesús? ¿Y cómo fue ese primer encuentro con Jesús? O sea, ¿cómo tú llegaste a los pies de Cristo? O sea, ese primer día, ese primer encuentro. Y primero, ¿cómo era Rebeca antes? Bueno, Rebeca era una joven que se sentía bella, que se sentía guapa, le gustaba asistir en aquel tiempo no se llamaban antros, eran discotecas, eran tardeadas, y me gustaba ese tipo de eventos, asistir a tardeadas, compartir, convivir con amigos, tal vez a lo mejor tomar una copa, no sé. Yo estudié en la escuela de enfermería y pues ahí en la universidad pues se presta mucho a este tipo de actividades con los compañeros y compañeras de la escuela. Y esa era Rebeca, vivía una vida a lo mejor superficial, pero desde antes de mi juventud, se puede decir, en mi niñez, preadolescencia, a lo mejor entre los 13, 14 años, yo tuve un primer encuentro con Jesús. En mi casa había una Biblia, yo jamás la había visto. A mí me gustaba mucho leer, me gusta mucho la poesía, me gusta leer. Entonces yo me encontré con esa Biblia y lo primero que abrí fue en el Evangelio de Lucas. Cuando yo empecé a leer el Evangelio de Lucas, cuando yo tenía aproximadamente, no sé, 13, 14 años, ese Evangelio impactó mi vida, tanto que yo me devoré ese libro y yo lloraba cuando podía entender y ver el sacrificio de Jesús en la cruz. Y en esa temporada, yo recuerdo bien, era precisamente Semana Santa. Y yo decía, ¿cómo es posible que en esta temporada la gente se divierta, la gente vaya a bailes, la gente consuma alcohol, la gente se divierta, pero sin pensar en qué se está celebrando?
que era nada menos que la muerte de Jesús, que se moría para darnos libertad. Y en esa ocasión ya Dios empezaba a tocar mi vida, y yo sin saberlo. ¿Cuántos años tenías más o menos? Tenía yo cerca de 13, 14 años. Pasaron los años y yo quise buscar a Dios. Y asistí a la iglesia popular en donde mis padres me habían inculcado. Y asistí a una iglesia católica. Nos hicimos miembros del coro de ahí, pero era la misma sintonía, la misma situación. Liturgia, lo mismo, todo el tiempo. La liturgia y la gente, los jóvenes del coro, terminaban de cantar en el coro y se reunían en la casa de alguno a tomar, a fumar, O sea, no a había un convivir. cambio genuino en ellos. No, simplemente era el hecho de que vamos a cantar para ser vistos por los feligreses. Ah, ok. Y así yo inicié en mi búsqueda con Dios. Pero Dios tenía planes para mi vida, para mi familia. Y sucedió que mi hermano mayor empezó a interesarse por libros para ese entonces yo ya tenía cerca de 18 años, iba ya para los 19. Empezó a interesarse por libros de ciencia, de que la mente lo domina todo, de que tú eres capaz de dominar. Y él empezó a interesarse, pero él empezó a comportarse de una manera rara, una manera desconocida, una manera que nosotros no entendíamos. Pero ya después entendíamos que él estaba siendo atormentado por espíritus inmundos. Cuando un joven que vivía junto a nuestra casa, él asistía a una iglesia cristiana evangélica y estaban ayunando, nosotros sin saberlo. Ellos ese día precisamente tenían 3 días de ayuno y oración, porque iban a orar por una chica de 15 años que había jugado la cuija y había sido endemoniada por haber jugado este juego tan peligroso para jóvenes, para la gente que lo juega. Entonces, ese día mi hermano estalló, se puso mal, empezaba a gritar cosas y nosotros no entendíamos. Y este muchacho nos dijo: los invito, vayan a la iglesia. Era tanta nuestra desesperación de verlo, O sea, de quererlo ayudar. Él te invitó a la iglesia el mero día que iban a orar por la endemoniada. Es preciso, exactamente. Precisamente ese día tenían 3 días de ayuno y oración y iban a hacer una oración exclusiva por esta persona. Nosotros llegamos a la iglesia, toda la familia, mi mamá, mi hermana, mi papá, y llegamos a la iglesia. Cuando yo entré a la iglesia, mi primera vez en una iglesia evangélica cristiana, yo sentí algo diferente, algo había en ese lugar que me quedé como en shock. Había una persona arriba que cantaba, una señora, una hermana, ahora le puedo decir, mi hermana Carmen Medina, que cantaba con una voz fuerte, una voz de autoridad, y cantaba: hay victoria en el nombre de Jesús, hay victoria en el nombre de Jesús. Y estas palabras nuevas para mí me impactaban, llegaban a mi corazón. Entonces pasó luego un hermano, el hermano Miguel Blanco, lo recuerdo muy bien, como si fuera ayer, hace 40 años. Él estaba dando la palabra. Él predicó sobre David y Goliat. Cuando David se enfrenta al gigante Goliat y le dice: tú vienes a mí con espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has provocado. Y todas estas palabras llegaron a mi corazón, que me impactaron, me hicieron decir: Señor, ¿qué está pasando? Yo no entiendo. Simplemente yo sentía unas ganas tremendas de llorar. Mi cuerpo se puso chinito. Yo decía: ¿qué está pasando? Y era la misma presencia de Dios. Ahí cuando este hermano que predicó y llamó a quienes querían recibir a Jesús, yo dije: yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a ese Dios que pelea por nosotros, ese Dios que para mí, yo lo buscaba, pero no lo podía encontrar. Lo busqué en diferentes formas, en diferentes partes, hasta que llegué a este lugar en donde se predicaba la verdad y en donde pude sentir la presencia hermosa de Jesús. Fue ahí donde yo dije: quiero conocerlo. Amén. Y ahí empezó una transformación, Ese no fue nada más tu en mi primer vida. encuentro. Ese fue mi primer encuentro, no nada más en mi vida, sino también en mi familia. En tu familia. Pero, ¿te acuerdas de la fecha? ¿De qué día fue?
Claro que sí. Fue el 13 de abril de 1983 cuando yo le entregué mi vida a Jesucristo. ¿Cuántos años tenías, más o menos? Tenía yo 19 años. ¿Y cuántos años han pasado de eso? 41 años, porque tengo 60, voy a cumplir 61. Gloria a Dios, aleluya. Así es. Y después de eso, tú te diste cuenta que ya las cosas ya no eran igual, ya habías tenido un encuentro con Dios y Él fue todavía enseñándote más cosas, ¿no? Te seguías congregando después de ahí, te seguías congregando. Claro, ya después de ahí nosotros empezamos a congregarnos en la iglesia El Divino Salvador y ahí empezamos a conocer a Jesús, empezamos a saber quién era el Padre, quién era el Hijo, quién era el Espíritu Santo, empezábamos a ir a la escuela dominical. Bueno, ahorita que tocaste ese tema del Espíritu Santo, antes de que sigas hablando, quiero hacerte esta siguiente pregunta, que como tocaste este tema del Espíritu Santo, quisiera que me contaras y que le contaras a todos los que nos están oyendo, ¿cómo fue tu experiencia cuando tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Porque tú ya, a mí ya me lo has contado y es una experiencia que cuando tú me la cuentas es algo que pues yo, no, o sea, yo he recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero tú viviste algo más, o sea, no nada más fue el bautismo, ocurrieron más cosas y quiero que cuentes cómo tú tuviste el bautismo del Espíritu Santo, qué pasó ese día. Bueno, nosotros empezamos a asistir a la iglesia desde ese día, desde el 13 de abril. Pasó abril, mayo, junio, en julio, ¿sí? Ya nosotros estábamos tomando discipulado para poder bajar a las aguas del bautismo. Y se hablaba del Espíritu Santo, se hablaba del bautismo del Espíritu Santo, del evento que hubo en el libro de Hechos, cuando cayeron lenguas de fuego repartidas y que la manifestación del Espíritu Santo al hablar en otras lenguas, y yo lo deseaba, yo lo anhelaba. Y recuerdo muy bien que llegó una hermana de Guatemala, era una anciana, pelo canoso, ya a lo mejor como de 70, 80 años, no sé, no recuerdo bien, pero una hermana con un poder y un fuego que cuando subía a la plataforma se cimbraba todo y cantaba un canto que a lo mejor a muchos pues les causaba risa, no sé, pero yo sentía el fuego y decía precisamente fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Yo decía, Señor, yo quiero sentir ese fuego de que habla el libro de Hechos. Y estando ahí, cuando llamaron al altar, estaba el altar lleno de hermanos, jóvenes, adultos, niños que querían tener esa experiencia. Y yo le decía, Señor, yo quiero. Y yo recuerdo perfectamente que yo tenía mis ojos cerrados y en ese momento yo empecé a danzar, empecé a brincar y recuerdo una hermana me compartió, dice, es que yo te veía desde arriba y yo veía que tú prácticamente no pisabas el piso, sino que brincabas sin tocar el piso en el aire y estaba el altar lleno de personas y a nadie pisaste, a nadie tocaste, a nadie te estereaste y estabas danzando en el Espíritu Santo. Como que entraste en un éxtasis ahí. Yo entré en la presencia de Dios, yo solamente decía, Señor, esto es hermoso, yo quiero sentirte. Yo empecé a danzar y a brincar y de repente empecé a hablar en otras lenguas y fue una experiencia tan hermosa que cuando a mí me la platicaron años después, porque no fue inmediatamente, sino que precisamente hace, no sé, unos meses, mi hermana Jepsibá me decía, es que cuando yo te veía, Rebeca, yo me quedaba asombrada de ver de qué manera tú brincabas tan alto sin tocar el piso. Era una experiencia. Y así como esas, hay muchos hermanos que tienen diferentes experiencias de cómo han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eso que todo cristiano anhela, ser bautizado con el Espíritu Santo, pero hay que anhelarlo, hay que desearlo. Okay. También me acuerdo que cuando estábamos en la casa de Yair, que estábamos intercediendo por Anuar, también me acuerdo que ya llevábamos ratillo así orando, y yo también entré como que así en un éxtasis, pero me acuerdo que en un momento de esos como que abrí los ojos, y no sé si tú te acuerdas también, Yair, que estaban brincando, tu mamá y mi mamá estaban ahí brincando, pero pues o sea, pues ustedes ya son señores grandes que no brincan la altura que en ese momento nosotros estábamos viendo. ¿En serio? Sí.
Y entonces eso fue algo No, sobrenatural y también. sobre todo que estamos enfermos de los rodillos. Yo traigo un Pero- problema de gonartrosis, traía un dolor de rodilla tremenda. Yo decía, a mí no me importa si se me destrozan las rodillas, Señor, yo quiero alabarte, yo quiero Amén, amén. adorarte. Yo decía, no me interesa lo que me duela, Señor, tú puedes hacerlo nuevo. Y si no lo haces nuevo, no importa, Señor. Amén, amén. El privilegio de adorarte de esta manera es lo más grande que puede pasar. Amén, aleluya. Y bueno, conoces a Cristo, recibes el bautismo, de ahí comienzas a servir, serviste muchos años, pero luego, ¿qué pasó? ¿Por cómo fue ese distanciamiento? Porque después hubo un distanciamiento. ¿Qué pasó? Así es. ¿Cómo fue eso? Pues yo empecé a servir, nos bautizamos el 13 de noviembre de ese mismo año del 83, bajamos a las aguas del bautismo, empezamos a servir en la iglesia, en lo que fuera, limpiando, haciendo dramas, poesías, dirigiendo con los jóvenes, de diferentes formas. Empezamos a servir a Dios, pero pues dentro de nuestro hogar había una necesidad económica. Mi papá, pues, aunque él llegó a la iglesia y creyó en Jesús, pues él tenía un vicio que era el alcohol y pues eso lo mantenía en nuestro hogar a veces, pues no había una situación económica solvente, a veces no había con qué pagar los servicios del hogar, apuradamente se tenía para los alimentos. En ocasiones mi mamá, pues por darnos de comer, que éramos 5 hijos, ella dejaba de comer. Entonces yo dije, pues yo tengo que trabajar, tengo que aportar. Y empecé a buscar trabajo y a través de una hermana llegué a una empresa. Y al estar trabajando, pues me empecé a alejar porque era todo el día, ya no asistía yo a la iglesia y se empezó Era más complicado, ¿no? a enfriar. Asistir. Era más complicado y me empecé a enfriar. ¿Por qué? Porque mi tiempo me lo demandaba el trabajo y dejé de hacer cosas que antes hacías, como era tener comunión con Dios, orar, congregarme, y poco a poquito el enemigo fue tomando terreno y me empecé a alejar a un punto en que ya no asistía más que los domingos. Y sí fueron varios años que yo me alejé del Señor, pero dentro de mi corazón yo anhelaba la casa de Dios, yo Amén, anhelaba amén. su presencia. Como decía David, mejor es un día en tus atrios que mil Así fuera de ellos, es. ¿no? Pero yo sabía que tenía que volver a la casa de papá, tenía que volver a hacerlo, pero pasaron cosas, mi mamá enfermó, este, nació él, pero ya cuando él nació a una responsabilidad de poder enseñarle a mi hijo el camino de Dios era grande. Yo decía, tengo que volver. Pero siempre el enemigo te pone trabas de alguna manera para que tú no lo hagas. Hasta que llegó un día en que tuve que hacerlo, porque el enemigo, Sí, el yo quiero que enemigo, tú me cuentes eso. De hecho, también era una pregunta que quería hacerte. Ya ahorita que ya estás contando, pero quiero que me cuentes el contexto, o sea, de todo, porque para que no sé, se entienda bien. ¿Cómo fue? Es que tú has tenido muchas luchas muy directas con el enemigo, pero esa, en lo particular, es muy interesante y es algo que a lo mejor en el momento no lo entendías, pero ya hoy, ya después de cuántos años, o sea, cuéntalo, ya no, no voy a hablar mucho, pero a ver, cuéntanos, ¿cómo fue eso, ese? cuando yo me alejé del Señor y tú naces, yo decía, yo tengo que educar a mi hijo, yo tengo que enseñarle el camino de Dios. Y a pesar de que yo no asistí a la iglesia porque nos cambiamos a una colonia muy alejada de la iglesia donde yo asistía, yo a él le enseñaba de niño, le enseñaba de Jesús, le hablaba de Jesús. Varias veces le dije, hijo, ¿quieres recibir a Jesús? Estaba niño y él me decía que ¿A sí. poco? Sí, No me tenía acuerdo de eso. 7, 8, 9 años. Y hijo, mira, y yo le hablaba de Cristo. Pero conforme él fue creciendo, él fue adoptando su carácter, él fue adoptando las cosas del mundo,
Era un niño sano, deportista, estábamos orgullosos de él, seguimos orgullosos de él. Él jugaba, empezó iniciando béisbol, lo metíamos al básquetbol, al fútbol y crecía sano. Yo decía, no, pues mi hijo es deportista, él no se va a fijar en los placeres que el mundo ofrece, pero estaba yo muy, muy alejada de la realidad, porque él trataba de ocultarme lo que hacía. Pero Dios es Tremendo. bueno, Dios es bueno. Y en una ocasión, una sobrina me habla, mi papá acababa de fallecer, también eso me hizo alejarme del Señor por cuidar a mi papá. Y me habla una sobrina y me dice, tía, está muy mal su sobrino, por favor venga, ayúdeme, yo no sé qué voy a hacer. Él empezó a comportarse muy, muy raro. Yo sabía de qué se trataba porque él había tocado y abierto puertas al enemigo. Cuando yo llegué a ese lugar donde él se encontraba, pero en mi camino yo iba orando y le voy a decir, Señor, límpiame, Señor, perdóname. Yo no sé con lo que me O voy a sea, encontrar. te habían hablado para que tú fueras a encontrarte con ese familiar nuestro que estaba mal, o sea, estaba siendo poseído prácticamente. Es correcto. Estaba siendo, estaba endemoniado, así lo vamos a decir Sí, tal pues sí. cual es. Estaba endemoniado y estaba actuando de una manera muy, muy fuerte. Entonces yo iba orando en todo el camino, pidiéndole a Dios cobertura, pidiéndole a Dios que me perdonara, que limpiara mis pecados, que limpiara mi vida, porque yo no sabía con lo que me iba a enfrentar. Y cuando no tenemos las armas, cuando no tenemos esa comunión con Dios, cuando no tenemos esa encuentro, no es encuentro, sino ese cuidado de estar en la Ujú. presencia de Dios, Sí, sí. somos presa fácil para el enemigo. Y yo no sabía con lo que me iba a enfrentar. ¿Y cómo fue? Yo llegué y él lo primero que hace, se me queda viendo con una mirada retadora y se ríe y se burla de mí. El enemigo, el diablo, El ya enemigo a prácticamente. través de él, Sí, o sí, sea, sí. exactamente, porque no era él. Y su voz cambió también, su voz cambió y se empezó a reír y me empezaba, ¿tú crees que nada más diciendo que Dios te ama, la gente se va a salvar? Y se burlaba de mí. Pero yo empezaba a hablarle con palabra de Dios. Yo decía, porque Jesucristo Como ya te Jesús, ¿no? venció en la cruz del Calvario, porque el Señor derramó su sangre para darnos vida, porque somos justificados a través de Jesucristo y porque tú ya estás vencido. Y yo le hablaba a través de la misma palabra, le daba yo palabra, hasta que se voltea y se ríe de mí y con una cara de enojo me dice, a tu hijo y a tu marido los tengo aquí. Cuando él me dice estas palabras, yo lo único que le pude decir fue, qué bueno que me lo dices, porque ahora sé lo que tengo que hacer, porque Aleluya. tengo que doblar rodillas, pero yo te voy a arrebatar a mi familia de las manos. Amén, Y a amén. partir de ese día, ¿sí? A partir de ese día yo empecé a buscar. Yo necesito buscar una iglesia cerca de mi casa porque no podía Amén, yo sí. asistir a donde yo antes me congregaba porque estaba demasiado lejos. Y empecé a buscar en esta colonia un lugar. Llegué a una iglesia de Asambleas de Dios donde es la pastora Aide Meneses, una hermana llena del Señor. Y empecé a congregarme ahí, había servicios todos los días y yo a lo que iba, a orar y a clamar. Y todos los días me encerraba en mi cuarto de guerra y oraba por mi hijo. Clamaba a Dios, como dice su palabra, clama a mí. Y era un clamor. Señor, trata con mi hijo, Señor, trata con él, Señor. Y yo todavía desconocía en qué cosas él andaba metidas, pero eran cosas muy fuertes que a lo mejor él le va a tocar contar esa parte de su Después, si testimonio, Dios nos lo permite, lo vamos a hacer. pero andaba mal. Y yo no lo sabía, yo no lo sabía. En una ocasión que limpiaba su cuarto, ¿lo puedo decir? Pues es parte de tu testimonio Una también, vez pues que ya limpié su aquí en cuarto, confianza. encontré unos, Un cigarrillo, ¿no? unos cigarrillos, eh, y me dio mucho coraje. La verdad, me dio mucho coraje. Llegó él y le reclamé. Y él me dijo, no, no me, porque hasta eso Yo no era no era. cristiano, para recalcar, yo no era No, cristiano no en era ese cristiano. tiempo, en ese tiempo. Era en el proceso en el que yo estaba orando por él, Ajá. porque el enemigo me había dicho eso. Entonces, cuando yo vi todo esto, la verdad, mi corazón
Oh, se dolió, yo sentía que me moría, la verdad. ¿Cómo es posible? Decía yo, ¿cómo es posible, Señor? Y empecé a orar por él, empecé a orar por su cuarto, empecé a ungir su cuarto, su almohada, su cama, sus zapatos, su ropa. Señor, guárdalo, líbralo del mal. Señor, conduce sus pies al bien. Señor, que en las noches cuando él repose en esta almohada, Señor, tú tengas sueños. Señor, tócalo, háblale a través de sueños, Señor. Y yo empezaba a orar por esa habitación, sin conocer y sin saber la repercusión que esto iba a tener, porque ya él se los va a contar en un momento. Pero yo empezaba a orar por él. Y un día que llegó y lo encontré con ese cigarro y le dije, estaba yo tan enojada, que así como lo ven de grandote, le pegué una cachetada. Y le dije, la casa la respetas, porque yo no te voy a tolerar, no voy a tolerar el pecado en esta casa. Amén, amén. Porque, es un mensaje para los padres de hoy en día, ¿no? Exactamente. Muchos dicen, no, pero si es que es mejor que esté en tu casa y que lo haga delante de ti. No, en mi casa no lo haces. Te vas a la calle y si quieres, haz lo que quieras Porque en la calle. Pero en mi casa yo no tolero el pecado. Exacto, porque tu casa, en el momento que tú edificas un altar en tu casa y dejas que la presencia de Dios entre, ya no, o sea, tú estabas haciendo lo correcto porque no estabas dejando que el pecado contaminara el altar que tú ya habías edificado, ¿no? Tal cual como pasaba a inicios, ¿no? De que al altar en el tabernáculo, en el lugar secreto, no podías tú entrar ahí en pecado porque te morías. Más que nada era la situación es de que no podemos consecuentar el pecado. No podemos ser tolerantes con nuestros hijos de que ellos cometan pecado y yo lo sé y no pasa nada y no te corrijo, no te llamo la atención, no te exhorto. Fue lo que pasó con los hijos de Eli, nos dice la palabra de Dios, que no les fueron estorbo, no les estorbó a sus hijos y que los dejaba que cometieran pecado. Y yo decía, yo tengo que estorbarle, yo tengo que ser un estorbo para él, para que él no cometa pecado, porque yo trataba de hacer las cosas bien. Entonces yo empecé a orar por él y a clamar. Fueron 2 años de que diario me encerraba yo a clamar, terminaba yo en el piso tirada, en un charco de lágrimas, clamando a Dios por su vida, hasta que llegó el día en que el Señor hizo un milagro con él. Y me acuerdo mucho que yo le decía el día de mayo, cuando me iba a regalar, le decía, mi mayor regalo es verte a los pies de Cristo. Amén, amén. Ese es el mayor regalo que me puedes dar. Y ahora el 10 de mayo me dice, mamá, aquí está tu regalo. Le digo, no, mi regalo. No, pero sí, fue una lucha. Y la verdad, yo les puedo decir, padres, no se cansen de orar, clamen por sus hijos. Aunque parezca que la respuesta no llega, Dios responde. Puede ser que pasen días, pasen años, o sea inmediato, no lo sabemos. Dios tiene planes, es el tiempo de Dios y Dios toma el control de las cosas hasta que llegó el día en que el Señor trató con él de una manera tan fuerte que hoy lo veo. Yo digo, Señor, gracias. Amén, amén. Gracias por lo que has hecho en su vida. Ay, Dios. O sea que esa lucha que tuviste con el enemigo tal cual, así de frente, casi, ahorita que la estabas contando que decías, el enemigo te decía y tú le respondías con la palabra, yo te decía, fue como Jesús en el desierto cuando se le apareció el diablo y el diablo le decía algo, o sea, el diablo cuestionaba su identidad primero, ¿no? Si tú eres hijo de Dios y Jesús respondía con la palabra, o sea, pero Así después es. de ese encuentro, de esa lucha que tuviste con el diablo cara a cara, fue el parteaguas de una renovación de tu relación con Dios, ¿no? Es A partir de ahí, tu relación con Dios fue fructífera, comenzó otra vez, ¿no? De una manera más intensa, ¿no? Es correcto. Esto que el enemigo me presentó no nada más sirvió para que yo dijera, basta, ya, párale y empieza a actuar porque el enemigo te va a arrebatar a tu hijo. Entonces yo decía, no, yo no lo puedo permitir. Y empecé a luchar, era una lucha, era una guerra. Yo le declaré la guerra al enemigo y yo le dije, no lo voy a permitir y yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Y lo único que podemos hacer es doblar rodillas y orar. Y empezaba yo a buscar el poder de la oración, Señor, porque hay poder en la oración. Y en este proceso de orar por él, el Señor restauró mi vida. El Señor cambió mi vida, el Señor me dio nuevas
nuevos aires, nueva esperanza, como dice su palabra, ríos de agua viva empezaron a brotar y empecé en una búsqueda, no nada más para sanar mi alma, mi corazón, que el Señor renovar mis votos con el Señor, sino también para trabar esa guerra con el enemigo, para rescatar a mi familia Amén. de las garras del enemigo. Y bueno, yo sé obviamente que sí fueron algunos años que estuviste en intercesión, en oración, en todo eso, pero cuando viste la respuesta de Dios a tanta oración, cuando ya viste que se había cumplido tanto tiempo de oración, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó después? Mira, es un proceso largo porque no nada más era la situación de mi hijo. Habíamos entrado en una situación económica muy También esa fuerte, parte, yo ya sí. no trabajaba, estaban por quitarnos la casa. Fue un proceso para mi vida, en donde tenía yo que orar por mi hijo. La situación financiera, yo ya no trabajaba, el trabajo de mi esposo, pues aportar para todos los gastos del hogar era difícil. Llegó la pandemia con ello pues la economía bajó. Entonces fue un proceso difícil en el que el Señor trató conmigo. Y yo oraba y a veces lo tengo que decir porque sí lo pensé. Y yo le decía, Señor, tal vez tú no me escuchas porque te fallé. Tal vez tú no contestas mis oraciones porque me alejé. Pero perdóname, Señor. Perdóname, pero yo aquí voy a seguir. Amén, Yo aquí aleluya. voy a seguir, Señor. Y era todos los días orar. Y a veces pensamos que Dios no escucha nuestra oración, pero Él escucha, porque cuando llega ese momento en que sientes la presencia de Dios, dices, Dios está aquí, Él Amén, está amén. aquí, Él me oye, Él ha permanecido fiel, aunque yo me alejé, Él sigue siendo fiel. Y a veces terminaba yo de orar y bajaba yo rápido porque tenía yo que pues hacer las cosas del hogar, me ponía yo a guisar y ponía yo alabanzas de adoración. Y a veces tenía yo que dejar de guisar, de hacer lo que estaba yo haciendo y terminaba yo otra vez orando, porque era tan fuerte la presencia de Dios en mi vida. Que yo decía, Señor, gracias, gracias, gracias. Y yo voy a seguir luchando, y yo voy a seguir guerreando, y yo voy a seguir, Señor, caminando en victoria, porque tú me vas a dar la victoria, Amén, Señor. Yo amén. sé que tú me vas a dar la victoria. Y así fue. Así fue. Se viene lo de la pandemia. Es cuando mi hijo se cae como dicen los jóvenes, toca fondo. Oh, Toca fondo. Y para eso nosotros nos enfermamos del COVID y salimos de la enfermedad. Me hablan para trabajar. Yo decía, Señor, es increíble a mi edad, con mi problema de rodillas, con mi discapacidad, porque me costaba trabajo caminar. Me ofrecen un trabajo y yo decía, y mi esposo apenas estaba recuperando. No había trabajo en el taxi porque no había gente en la calle. Tú salías a la calle y era un desierto, el centro estaba desierto. Entonces yo empecé a trabajar y empecé a aportar para la casa, porque en ese momento pues no había trabajo. Entonces veías la mano de Dios en todo esto. Y viéndole la pandemia, me dan trabajo en plena pandemia y mi hijo toca fondo y se convierte a Jesús. amén, amén. Vienen los acreedores de la casa y puedo negociar con ellos, porque ya me faltaba 1 año y medio para poderme pensionar. Yo decía, teniendo la pensión, si me esperan en ese tiempo, yo puedo pagar la casa. ¿Y cómo fue? Me esperaron, sí, señora, mire, vamos a negociar, usted aporte 1,000 pesos al mes y cuando venga su pensión usted liquida. Dije, Señor, eso solamente tú lo haces. Sí, porque ellos no te dan tanta facilidad. Exactamente, los bancos en una Conocemos hipoteca. varios vecinos aquí que la casa se las quitaron. Es correcto. Pero tenemos un Dios Amén, grande, un Dios aleluya. que Esa es la pelea por diferencia. nosotros, un Dios que es el proveedor, un Dios que te faltó esto, pero mira, mi esposo no tiene trabajo, pero entonces me dio trabajo a mí y ya después empieza a haber ya trabajo y yo dejo de trabajar.
pero porque él ya empezó a trabajar y ya luego me pensiono. Fue algo hermoso lo que Dios hizo, es algo hermoso. Es algo hermoso ver a mi hijo convertido a los pies de Cristo, ver el problema de la casa resuelto. Y entonces venía a mi mente aquellas oraciones en aquel cuarto de guerra, Amén. todos los días, diciéndole, Señor, a lo mejor tú no me escuchas, pero ahora sé que sí, Amén, que Él me aleluya. escuchaba, que Él siempre me escuchaba, que aunque a pesar que estaba yo alejada en el tiempo que estuve alejada de Él, Él nunca se alejó de mí, Él siempre cuidó de mí, Él siempre estuvo ahí hasta que me llevó en un proceso de reencuentro con Él. Okay. Yo tengo tanto que agradecer a Dios porque Él es bueno, porque Él es muy, Amén. muy bueno. Yo quiero hacerte esta última pregunta, ya casi para terminar este tiempo, y es, en todos los años que has servido a Dios, ¿cuál ha sido una de esas experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo que ha cambiado, que te ha impactado? Que tú nunca la recuerdas, tú nunca la olvidas esa. Pues sin duda fue la vez que fui bautizada con el Espíritu Santo. Cuando dancé y me dicen que brincaba yo muy alto y yo tenía los ojos cerrados. Fue una de las experiencias del Espíritu Santo que yo pude conocer, sentir su presencia cerca de mí. Saber que como dice Jesús, Él es el consolador, que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y es verdad, Él está aquí, Él está aquí en este momento. Él está siendo testigo, sin duda alguna, de lo que estamos platicando. Él sabe todas las cosas, porque de Él no nos podemos esconder. ¿A dónde huiré de tu presencia y a dónde huiré de tu espíritu? El Señor está aquí. Y tenerlo como amigo es lo más grande que podemos tener. Ok, gloria a Dios. Pues bueno, ahora te voy a decir varias palabras y tú me tienes que contestar con lo primero que se te venga a la mente. ¿Va? Oh, a ver, Son varias palabras, ¿eh? Va la primera. Evangelio. no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Una palabra, pero está bien. Espíritu Santo. Te necesito. Familia. El mejor regalo que Dios me ha dado, mi familia. El Divino Salvador. Oh, mi refugio, mi encuentro con Dios, el lugar donde lo conocí. Biblia. La palabra de Dios poderosa, Joaquín Esteban. el regalo que Dios me ha dado, mi querido hijo. Y por último, café con pan. Oh, una delicia. Aleluya. El café con pan. Gloria a Dios. Amén. Bueno, mamá, pues agradecemos a todos los que han estado escuchando todo el testimonio de la vida de nuestra hermana Rebeca. Un privilegio tenerla como madre. Y pues bueno, me gustaría que para terminar, ¿qué palabra, qué consejo tú le darías a esta nueva generación? Y que después de que tú des la palabra, ores por esta generación y por lo que en este momento cada uno de los jóvenes, de la gente que va creciendo, se está enfrentando. ¿Qué palabra tú le darías? ¿Qué consejo? Pues más que nada a los jóvenes, yo como madre de un joven, veo a muchos jovencitas y jóvenes a veces en la calle, los ves tan, tan, sin conocer a Dios, tan perdidos, perdidos en sus maneras de pensar, en sus convicciones. Y yo lo que te puedo decir a ti como madre o como padre, no te canses de orar por tu hijo. Joven, yo lo que te puedo decir es que hay algo más allá que puede llenar tu vida. Hay cosas tan valiosas y que no las vas a encontrar ni en una persona, ni en unas cosas, ni en una actividad. Es algo más allá
Y te lo puedo decir porque tengo aquí a mi hijo. Y yo lo puedo ver día a día, cómo él conoce a Jesucristo, conoce al Espíritu Santo y conoce al Padre. Y él puede experimentar una manera diferente de vivir, cosas que vinieron a llenar su corazón, que la música no lo logró, que el alcohol no lo logró, que las drogas no lo lograron, que las mujeres no lo lograron. ¿Sí? Llenar ese vacío. ¿Por qué? Porque lo único que puede llenar tu vida verdaderamente y sacarte de la condición en donde te encuentras es Jesucristo. Él es el único. Y a ti, joven, donde quiera que estés, lo que estés pasando, lo que estés viviendo, clama a Él. Clama a Jesucristo en esta circunstancia que te encuentres, cuando sientas que todo está perdido, que sientas que todos te han traicionado, que sientas que nadie te quiere. Hay uno que te quiere, hay uno que dio su vida por ti, hay uno que te está esperando. Y en ese momento clama a Él y dile, ya no puedo más si verdaderamente existes. Sácame de este fango. Y créeme que Él lo va a hacer. Y créeme que vas a experimentar una nueva manera de vivir, Amén. una vida con propósito, una vida de esperanza, una vida con sentido. Eso es lo que da Jesucristo a todos los jóvenes que se quieran, que se acerquen a Él. Es lo que te puedo decir. Amén. Ora por esta generación, por todos nosotros, y así concluimos el programa de hoy. Padre Celestial, te damos Dios mío. gracias porque podemos expresar a Padre, través toca la vida, de esta Señor. plataforma, Toca todo Señor, lo lo que tú Señor, eres y que lo que están tú haces. sintonizando. Señor, yo quiero Espíritu pedirte Santo, por los toca jóvenes, cada vida, Señor. todo joven. Hay jóvenes, Quiero Señor, nos que invirtiendo. necesitan en este momento una palabra de esperanza, una palabra que los regrese a la vida. Oh, Hay Señor, jóvenes que a lo aleluya. mejor en este momento están pensando en quitarse la Toca la vida, vida. Señor. Permite, oh Toca Dios, las que vidas. alguien toque su puerta Manso y que Dios, les hable del poder de Jesucristo, el que transforma, el que cambia, el que te hace nueva criatura, Señor. Permite que cada joven, Señor, conozca a Jesucristo. Levanta jóvenes cristianos llenos del Espíritu Santo, convencidos del Evangelio de poder que es necesario transmitir en las universidades, en las escuelas, en los parques, en la calle, en donde quiera que estés, joven cristiano creyente, que ya tienes a Jesucristo en tu corazón. Mira a tu alrededor y mira la necesidad. Y no te canses de hablar de Jesús. No te canses de hablar de Él, porque a su tiempo vas a ver lo que Dios hace con esa palabra que tú has sembrado en ese joven que aparentemente no la ha escuchado, que aparentemente no quiere nada de Jesús, pero que con el tiempo esa semilla va a germinar y él va a recordar en donde quiera que esté, en el momento más triste de su vida, más oscura de su vida, y él va a decir, escuché de un Dios que cambia, escuché de un Dios que transforma, y yo quiero conocer a ese Dios. No te canses, joven, de hablar de Jesús. Lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pues bueno, pues damos por terminada nuestro primer programa. Creemos que vendrán muchos más, tendremos nuevos invitados. Esperemos que nos sigas sintonizando, que sigas visitando nuestro canal de YouTube. Y bueno, queremos bendecir tu vida y pues sigue buscando la presencia de Dios. Y pues muchas gracias, mamá, por tenernos en este primer programa. Que Dios te bendiga y pues nos vamos a seguir viendo como quiera. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones.